Ministerios Evangelísticos Visión de Fe presenta al pastor licenciado Luis Alberto Palacios con el programa Consejo, Verdades Bíblicas, un programa de bendición para tu vida espiritual. Bienvenidos. Bueno, vamos a estudiar la palabra, hermanitos amados. ¿Qué tal si le damos una ofrenda de palmas para saludar a los hermanos que nos ven a través de las redes sociales, a través de Facebook Live? Siempre hay hermanos que se conectan. En los Estados Unidos hay discípulos a quienes envío un saludo a mis hermanos amados que están en tierras lejanas, pero siempre conectados acá para escuchar palabra del Señor. Envío una bendición para ellos y para su familia. Y a todos los que nos sintonizan, por supuesto, y a los que nos ven en diferido también en el canal de YouTube. También les enviamos bendiciones esta mañana. Quiero llevarles, hermanitos, al Evangelio de Mateo, por favor, capítulo 13. Mateo 13 y versículo número 7. Ya en la mañana estuve apuntalando de esta palabra porque hemos hablado ya varios domingos de la palabra del Señor. Hemos hablado de la palabra, hemos enseñado de la importancia que tiene la palabra de Dios. Y el enemigo lo sabe y por eso va a utilizar ardides, trampas y engaños para que la palabra se ahogue en nosotros. El enemigo no está tal vez en contra de que usted escuche palabra, pero sí está muy en contra de que dé fruto la palabra en nosotros. El enemigo sabe que se puede ahogar la palabra y entonces sería mera información nada más. Y la palabra, Dios espera que se haga vida en nosotros. Aquel principio que dice que el verbo se hizo carne, eso tiene que ocurrir, que la palabra venga a hacerse rema en nosotros, que podamos vivirla, que podamos practicarla, porque ahí está el fruto de la palabra. Y por eso el enemigo tiene agentes, emisarios que van a tratar de estorbar la palabra para que sea infructuosa, para que sea estéril, y eso sí es muy peligroso. Mateo 13:7 dice: y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Oiga, y parte cayó entre espinos. Está hablando de la palabra verdadera, de la simiente de Dios. Y dice que parte cayó en terreno de espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Hoy en el primer servicio enfoqué esta palabra y le comentaba a los hermanos que el Espíritu me inquietó, hermanos, de hace algunos días para estar estudiando la Escritura y que podamos realzar la importancia que tiene la palabra de Dios. Ya hace algunos meses que el Señor me llevó a pensar en el momento aquel en el que el Espíritu Santo abrió la mente de un personaje llamado Martín Lutero y le habló y le enseñó la palabra y le dijo: mas el justo por fe vivirá. Un tiempo en el que el hombre estaba martirizando su cuerpo, subiendo de rodillas escalinata de un templo para ir a buscar la palabra y leerla porque estaba encadenada y solo podían acercarse a ella los estudiosos, entre comillas, y personas que tenían una posición elevada económicamente hablando, económica e intelectualmente hablando. Pero mientras iba martirizando su cuerpo, escuchó la voz del Señor que le habló y le dijo que el justo viviría por fe. Y después de eso, esa voz no se detuvo, porque, hermanos, cuando el Espíritu Santo habla, habla con claridad. Por eso dice que el Espíritu dice claramente, así dice la Biblia, ¿verdad? Porque el Espíritu habla con claridad. Y esa voz no se detuvo y el personaje comenzó a escribir y fue a clavar 95 tesis en la puerta de la iglesia del Palacio de Wittenberg en el año 1517. Y ahí comenzó la etapa que se conoce como la etapa de la Reforma Protestante de Martín Lutero. Yo no estoy conforme con ese título. Yo creo que fue la reforma del Espíritu Santo, porque el que cambió la forma de pensar de aquel hombre fue el Espíritu Santo de Dios. Él es la fuente de transformación, Él es la fuente de renovación.
Si el Espíritu Santo no habla, nuestra vida queda igual, sigue igual, sin cambio, sin fruto. Pero cuando el Espíritu Santo habla, transforma en primer lugar nuestra manera de pensar y enseguida eso nos lleva a cambiar nuestra manera de vivir. Y entonces, en medio de ese flujo de revelación, Martín Lutero escribió y dejó plasmados documentos que se conocen como las 5 solas, ¿verdad? La sola escritura, la sola gracia, la sola fe, solo Cristo y la gloria sea solo para Dios. Esos son los 5 postulados, ¿verdad? Pero la sola escritura o la sola escritura en latín, ¿verdad?, muestra y realza la importancia de que la palabra sea la que maneje nuestra vida. Porque ese pensamiento vino en medio del caos, hermano, que había espiritualmente hablando. Un pueblo que era totalmente ignorante de la palabra de Dios. Y cuando no hay palabra, no hay luz. Hemos repetido, creo que hasta el cansancio, o quizás usted no se ha cansado, espero que no, que la palabra es fuego ardiente. Cuando el Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra, la palabra que se tradujo como lámpara es la palabra hebrea nur, la cual se deriva de otra raíz hebrea que lo que significa es fuego ardiente o fuego resplandeciente. La palabra es fuego, y cuando la palabra se ahoga y se muere, quedamos vendidos a las tinieblas del corazón. Y aquel pueblo del tiempo de Martín Lutero estaba en densa oscuridad, no había conocimiento de la palabra de Dios. Por eso lo que se le ocurría a cualquier clérigo, eso se sentaba como doctrina. Aparecieron las famosas indulgencias papales, que eran una farsa, un engaño, una estafa. Un personaje que se le ocurrió empezar a predicar del tormento en el infierno, y predicaba en las plazas públicas y llevaba un cajón y decía: en este momento la familia o tu familia que ha fallecido están en sufrimiento, están en fuego ardiente, incandescente, están gritando de dolor, pero hay una oportunidad de sacarlos, decía ese hombre. Si traes una moneda de oro, cayendo la moneda en el cajón y el alma saliendo del infierno. Y ni modo, pues, con tanta oscuridad, la gente pensaba en sus familiares y corría a dejar sus monedas de oro. Mira hasta qué punto había llegado la ignorancia. Pero Dios comenzó a traer luz y a mostrar que la autoridad sobre la iglesia está en la bendita palabra del Señor. Pero creo que estamos viviendo tiempos donde hay peligros. La iglesia está enfrentando peligros porque hay interpretaciones antojadizas de la Biblia, porque hay interpretaciones a conveniencia personal. Hay gente que está utilizando la palabra para sus propios beneficios, y por eso tenemos que venir a la Escritura misma para que ésta nos instruya y que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y a toda justicia. ¿Estamos de acuerdo, hermanos amados? Ahora bien, encontramos en la parábola del sembrador, en Mateo 13 y versículo 7, que parte de la buena palabra cayó entre espinos, y dice que los espinos crecieron y la ahogaron. Esto tiene que ver con el materialismo o la corriente materialista, que en palabras sencillas es un pensamiento que hace a un lado lo que tiene que ver con el espíritu y el alma. Es un pensamiento que nos lleva a centrarnos nada más en lo que nuestros ojos ven, en lo que nuestras manos pueden palpar, y nos olvidamos de que lo espiritual quizás es más real que lo material. Pero nos olvidamos de ello cuando el materialismo llena nuestro corazón. Hay definiciones de materialismo. Dice que es una doctrina filosófica que consiste en admitir como única sustancia la material, negando la espiritualidad y la inmortalidad del alma humana. También es una tendencia a dar importancia primordial a los intereses materiales. El materialismo de la sociedad moderna hace que olvidemos valores humanos que son más profundos, y aparece un concepto del Diccionario Mundial de la Lengua Americana que en su definición de materialismo dice que es la tendencia a estar más interesado en lo material que en las metas espirituales. O sea,
Si nosotros dejamos por un lado las metas del espíritu, por ubicarnos en lo material, ya nos envolvieron los espinos, ya nos envolvieron los abrojos, y debemos de tener cuidado que no vayan a ahogar la palabra, porque si los espinos ahogan la palabra, se apaga la luz de Dios, se apaga la lámpara del Señor, y podemos quedar vendidos al oscurantismo de nuestra propia humanidad. La Biblia revela que hay tinieblas en el ser humano, que hay tinieblas, que tenemos todavía un lado tenebroso en nuestra forma de pensar, un lado tenebroso en nuestra forma de sentir, y si la palabra de Dios se apaga, estamos en peligro de quedar totalmente vendidos al materialismo y por ende a un lado de esa etapa espiritual que Dios quiere que disfrutemos y que vivamos mientras estamos en la tierra. El Señor Jesucristo, de forma magistral, expuso la raíz principal del materialismo en la declaración que hizo acerca del terreno espinoso. Y dice en el Evangelio de Marcos capítulo 4, por favor vaya conmigo ahí, Marcos capítulo 4, vamos a leer los versículos 18 y 19. Oiga la explicación que el Señor Jesús dio. Decía a los hermanos del primer grupo que cuando yo leo las palabras de Jesús, no las cuestiono. Jamás me atrevería a decir, bueno, aquí lo que el Señor dijo es esto, pero vamos a analizarlo. Hermanos, es el Hijo de Dios hablando. Es Dios mismo enseñando. Dice Marcos 4, versos 18 y 19, hablando de la palabra que cayó entre espinos. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Este es el peligro que hay, que la palabra se haga infructuosa, que al ahogarse no dé fruto. El caso del terreno de espinas es aquel que no fue limpiado de abrojos. Dice que el abrojo o los abrojos es una planta de tallos largos y rastreros, de hojas compuestas, fruto redondo y espinoso y flores amarillas, los cuales, oiga, levantándose por encima de la simiente buena, la ahogan. ¿Y sabe por qué se ahoga? Porque dice que la excluyen de la luz y del aire. Esto hay que prestarle atención. Los abrojos crecen, se desarrollan más que la palabra misma. Eso es lo que no debemos permitir, hermanitos amados. Debemos de procurar que la palabra esté siempre por encima. Y les mencionaba hoy que esto nos lleva a la necesidad urgente de priorizar, de establecer prioridades en nuestra vida. Y no lo digo a conveniencia personal, porque cualquiera con un raciocinio natural podría pensar, es que como el pastor se dedica al pastorado, tiene que hablar de que lo más importante es lo del espíritu. No, hermanos. El Señor Jesucristo dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. También dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, eso ya nos tiene que conducir a la verdad de que tenemos que exigirle, oiga la palabra que estoy utilizando, que tenemos que exigirle al alma que le dé la importancia a la palabra de Dios, para que nuestro espíritu no se vaya a marchitar, para que nuestra alma no se vaya a secar, y que entonces comiencen a crecer los abrojos, que comiencen los afanes de este mundo, el engaño de las riquezas y el deleite o los placeres de la vida, a ahogar la palabra, porque dice que excluyen la luz. Se puede apagar la palabra que Dios ha puesto en nosotros. Se puede apagar. La Biblia habla de aquel sacerdote llamado Elí y dice que se le apagó la vista. En aquellos días escaseaba la palabra. Cuando la palabra escasea, la visión espiritual se termina
Y podemos vernos ensimismados en una visión o en una ambición humana que nos aparta del Señor, y surgen propósitos mezquinos, quizá surgen intenciones malas para querer agenciarse de riquezas de este mundo y desplazar lo más importante, que en mi opinión es la palabra bendita que el Señor ha enviado a nuestro corazón. Si somos, hermanos, razonables, porque alguien puede pensar que este es un montanismo actualizado, contemporáneo, ¿verdad? La corriente montanista era una herejía que hablaba del espiritualismo, y este era todo lo contrario del materialismo. Se enfocaba solo en el espíritu y dejaba por un lado lo material. La verdad es que el evangelio es un equilibrio. Por eso le estoy hablando de prioridades, que le demos el primer lugar a Dios, pero sin descuidar también lo otro. Dios tiene planes de bendición para nosotros. ¿Cuántos lo creen? Él tiene buenos planes. Le dice el apóstol Juan al discípulo Gayo, de parte de Dios, le habla y le dice: amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. La Nueva Versión Internacional dice: así como desarrolla tu espíritu. Dios no se aparta de que tengas bendición económica. Es más, cuando Dios da, Él da a manos llenas. Les ponía el caso de el padre de la fe, de Abraham, un hombre que le creyó a Dios, y ese credo le fue contado por justicia. Y dice la Biblia de Abraham que era riquísimo en ganado, en plata y en oro. ¿Cómo era Abraham? Riquísimo. No dice que era rico, era riquísimo. Eso habla, hermano, de una sobreabundancia material. Pero aprendió a creerle a Dios en contra de las circunstancias, porque a veces lo que nos aparta de lo espiritual son las circunstancias que nos rodean. Y entonces los abrojos comienzan a crecer, a desarrollarse, y nos excluyen de la luz y del aire. ¿Sabe cuáles son los pulmones de la iglesia? La oración. ¿Cuáles son los pulmones de la iglesia? Si no oramos, tenemos atrofia pulmonar. Y hermano, qué terrible cuando los pulmones no funcionan. Se lo digo por experiencia. Pasé una etapa fuerte de enfermedad, necesitando oxígeno para poder sobrevivir. Qué horrible cuando los pulmones no trabajan. Si la iglesia no respira en oración, se asfixia, y se puede asfixiar por las corrientes de este mundo que pretenden ahogar la palabra. Entonces tenemos que mantenernos siempre en luz, que la palabra esté resplandeciendo en nuestro espíritu, que sea lo más importante. Yo hasta me atrevo a desafiarlo a ustedes esta mañana, a que tomemos el consejo que el Señor nos dio en Mateo 6:33, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y entonces vamos a ver cómo Dios envía las añadiduras. El Señor no se mueve solamente en un ámbito natural, Él opera también en sobrenaturalidad, porque mire, el pensamiento materialista se ha metido tanto a la mente del cristiano, que en ocasiones uno habla y dice: hermano, que Dios te bendiga, o uno escribe buenos deseos, que el Señor te prospere, y rápido aparece gente que dice: sí, cómo no, pero trabaje, porque si no trabaja, entonces ¿qué te da la bendición a ti? ¿Te la da tu fuerza? ¿Te la da tu esfuerzo humano? ¿O viene de la mano de Dios la bendición? Yo conozco a un Dios que aunque no hagamos nada, Él nos puede sobreabundar, pero eso solo lo entiende la mente espiritual, la mente materialista. Dice: no, esas son mentiras, no va a caer el dinero del cielo, hay que trabajar para tener. Pero yo he vivido etapas, y se lo digo de pie en un púlpito, un lugar que es santo. Yo he vivido en estos 30 años o 33 o 34 años de evangelio que he vivido, he visto la mano de Dios proveyendo, muchas veces sin tener nada. El día de ayer me asusté porque me metí a mi cuenta, tenía 60 quetzales, y fuimos con mi esposa a un restaurante. Gracias a Dios que ella me invitó, que Dios bendiga a mi esposa, ¿verdad? Y dije: Señor, yo soy tu siervo, no puede ser que esta sea mi condición. Yo dije: si yo estoy descosido, la iglesia va a estar rota. Entonces, Señor, envía tu bendición porque soy tu siervo. Yo no soy siervo de hombres. Le dije: tú eres mi proveedor. A los 5 minutos voy a revisar,
Hermano, Dios me había enviado abundantemente, porque así es el Padre Celestial. Mis lágrimas corrieron por mis mejillas. Dije, gracias, Padre, porque siempre he predicado que tú eres mi sustento y nunca me has dejado avergonzado. Aleluya, démosle fuerte las palmas al Señor. Yo lo creo, hermanos. Mi Dios es fiel y poderoso para suplir toda necesidad. Pero nunca he permitido que las circunstancias ahoguen la palabra de Dios. Ya le conté que cuando comencé el ministerio teníamos nada más como 8 personas y estábamos viviendo una etapa fuerte en el sentido económico. ¿Qué pueden proveer 8 personas? Solo tenía una hermana con su familia, que era la que tal vez recibía dinero para su gasto, y los jóvenes eran estudiantes nada más. ¿Qué puede proveer un joven cuando está estudiando? No puede proveer mayor cosa. Y en ese justo momento me vinieron a ofrecer un empleo, porque había estado en un trabajo que el gobierno pagó para hacer auditorías al magisterio. En aquel tiempo se iba a auditar la galleta escolar y ver qué hacían con los insumos que enviaban, escritorios y cosas así. Había que ver si estaban funcionando, si todavía estaban buenos, y básicamente que los maestros también llegaran a trabajar. Ay, hermano, me fui a meter a unas aldeas de San Mateo y Chetán que tuve que caminar 10 horas para llegar. Pobres los maestros, ¿verdad? Yo había sido maestro, tal vez no había ido a trabajar mucho. 10 horas para llegar a ese lugar, hermano, ingrato. Bueno, bonito, ¿verdad? Un paraje bonito, pero en aquel tiempo atlético, hermano. Llevaba una mochila cargada, fue el primer día que fui a trabajar, cargada de pantalones de lona, camisa, ya la dejaba tirada la mochila, hermano. Mucho había que caminar. Bueno, el punto es que hice ese trabajo y Dios me bendijo. Y después me vinieron a ofrecer acá un empleo. Y era jugoso, era llamativo. Por un acto de transparencia y de honestidad, esa persona me vino a buscar, no sé cómo me localizó, y me ofreció un empleo cuando estábamos pasando tiempos de necesidad. Y me ofreció un buen salario, ganar en aquel tiempo 5,000 quetzales. Le estoy hablando de hace quizá 20, 25 años, era un buen salario, más otras prestaciones. Y le dije, gracias, pero no puedo aceptarlo. Y me dijo, ¿tenés empleo? Sí, tengo empleo. ¿Te pagan mejor que esto? Mucho mejor, le dije. Bueno, si estás mejor que esto, pues enhorabuena, ¿verdad? Excelente. Porque yo mi paga siempre la he visto desde la perspectiva espiritual y nunca desde la perspectiva material. Porque esa es una trampa, ese es un engaño. Y entonces deseché esa oportunidad y solo se fue la persona y le dije, Señor, no me arrepiento, porque mi salario y mi porción eres tú. Y sé que estamos pasando por tiempos de aprieto, pero tenemos para comer y tenemos para vestir, aunque haya sido solo consomé los 3 tiempos, pero tenemos, Señor, tenemos para vestir. Porque muchos ahora ven la gloria, pero pocos conocen la historia de lo que tuvimos que pasar nosotros en el ministerio. Hubo que sembrar con lágrimas, hermano. Hubo que sembrar con batallas, con situaciones fuertes que tuvimos que vivir, pero siempre creyéndole a Dios, no permitiendo que los espinos ahogaran la buena palabra, porque el Señor habló a mi corazón el día que yo vine a este lugar, movido por su voz, y me dijo, yo seré tu sustento. Y han pasado ya muchos años y sigo creyendo que Dios es mi sustento, y le puedo decir que mi Señor nunca ha fallado. Él es fiel, Él es justo, Él es verdadero, y en el tiempo oportuno envía su bendición. Dele esas palmas fuertes si son para Él, aleluya. Pero no debemos permitir que la palabra se vuelva infructuosa, que haya retardo en su crecimiento y que nunca madure. Si usted se da cuenta, el mal que muestra esta palabra no es un terreno duro ni poco profundo, sino la existencia de algo que se roba los nutrientes para que la palabra sea fértil y se muere de inanición. Estos abrojos y espinas, dice que son los que oyen la palabra, escuchan la palabra, pero
su prioridad está en los cuidados de este siglo, en primer lugar, en el engaño de las riquezas, segundo lugar, y en la codicia de otras cosas que yo le llamo los pasatiempos de la vida. Esos son los aspectos de los cuales hay que cuidarse. Y el Señor habló de estas tres cosas como una advertencia para que la iglesia sepa guardarse y no permitir que estos espinos ahoguen la palabra que Dios ha dado. Tenemos que quitarnos, hermanos, de la mente la idea de que la palabra solo es algo místico nada más. No, esta palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Esta palabra es creativa. Eso lo he predicado en los domingos anteriores, al punto de que si estamos carentes de algo, Dios puede producirlo. Ese tiempo, hermanos, que vivimos cuando comenzamos la obra acá, tuvimos experiencias, mi esposa se debe recordar, sobrenaturales, que el gas propano nos alcanzaba hasta para 6 meses. Me decía mi esposa, ay, ya se va a acabar el gas, ya se va a acabar, y mis hijos estaban pequeñitos, había que prepararles pacha, ¿verdad? Y cómo íbamos a calentar el agua. Y le decía, no tengas pena. Yo me acercaba y le decía, Padre, tú eres mi proveedor, no tengo dinero, pero tú vas a multiplicar este gas. Conmigo los vendedores de gas les había ido mal, hermano, y ¡pum!, crecía la flama, aunque usted no lo cree. Y decía mi esposa, ya creció, ya el Señor volvió a llenarlo. ¿Y cuánto tendrá pesado? No toquemos ese cilindro, creámosle a Dios. Una vez esté la flama ahí, no hay que tocarlo, hay que creerle al Señor. Y el día que se iba el gas y oraba, Padre, prende, no, hoy ya no. Alguien llamaba a la puerta y decía, pastor, aquí traigo esta bendición económica para usted. Entonces íbamos a comprar el gas. Pero la palabra hay que creerla. Alguien racionalista dirá, se pasa, solo cuentos. Bueno, quédese con su idea. Y yo me quedo con la experiencia. Por eso, hermanitos amados, a veces la gente se enoja conmigo. Espero que usted no. Pero les digo, yo no dependo de ustedes. Yo dependo de Dios. Cuando esto lo dije en una ocasión, yo no dependo de los hombres, dependo de Dios. Y vino una hermana movida por el enemigo y le dijo a todos, aguanta que de Dios depende. No le demos, a ver si así como ronca duerme. Pero no den nada. Y pasamos con el canastillo de ofrenda y todos. No dio nadie, no. Va. Padre, mira, Señor, no tiene este pueblo para ofrendar. Dale, Señor. Tú sí envíales porque tú eres fiel. Ellos no tienen. Pero me pareció extraño que otro culto. Ay, Dios, hermano. Comencé a pedirle al Señor. Le dije, Señor, yo necesito provisión. Y Dios empezó a enviar personas que me conocían. Hermano Luis me decía, mira que Dios me inquietó. Uno de ellos me dijo, usted me conoce que yo soy tacaño, me dijo. Pero a mí Dios me mandó a darle una ofrenda, no sé por qué. Y aquí está, me dijo, antes que me arrepienta, me dijo. Gracias, le digo, la garreta antes que se arrepintiera, ¿verdad? Hermano, me empezó a prosperar Dios. No habíamos recibido nunca tanto. Y la gente comenzó a pasar problemas, hermano, lo recuerdo. Empezó esto y que se detuvo el trabajo. Ay, que no tenemos dinero. Pastor, ore por mí. No, le dije, no voy a orar porque ustedes endurecieron su corazón. Pastor, aquí está mi diezmo. No se lo recibo. Lléveselo, hermanita, que le sirva a usted mejor. Llévese su diezmo. Porque a Dios no le gustan las cosas así. Entonces ya me puse retrechero yo, ¿verdad? Y no le recibí lo que estaban dando forzadamente, porque Dios me estaba abundando de otra forma, porque le creía a Dios. Este no es un asunto de lógica, hermanos. Finalmente, después varios vinieron y me contaron lo que le estoy contando. Es que, hermano, nos hablaron, fíjese, alguien nos aconsejó, pero le pedimos perdón a Dios. Si eso lo vivió cuando era pepa, no digamos ahora que soy aguacate, ¿verdad? Está bien, no tengan pena, hermanitos. El enemigo así es, puede perturbar nuestra mente, pero oremos y todos en paz. La bendición viene, pero tenemos que creerle a Dios y no dejarnos manipular por las circunstancias, hermanos. Preguntémonos esta mañana si estamos nosotros permitiendo que la palabra crezca o estamos impidiendo que desarrolle la palabra en nuestra vida. Lo primero que el Señor dejó como advertencia es que nos guardemos de los afanes de esta vida. Dice Filipenses 4:6. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos,
sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. ¿Cuál es el consejo que nos da la Escritura? Que por nada estemos afanosos, que estemos tranquilos. En las Escrituras encontramos la palabra afán, que describe las preocupaciones, y es la palabra griega merimnao, es la palabra griega, merimnao, eso se tradujo como afán, que lo que significa es estar ansioso. Miren lo que es tener afanes, estar ansioso, dice, tener un cuidado que perturba, y en la tercera acepción dice que es preocuparse. Ahora viene la palabra y nos dice que no nos preocupemos por nada. ¿Habrá esta tarde ya alguno preocupado entre nosotros? La preocupación es terrible, hermanos. Provoca ansiedad. Y cuando uno está ansiosa no puede ni respirar. Siente uno que se le va la vida. Mire lo que provocan los afanes y las ansiedades. Pero la Escritura dice que no estemos afanosos por nada, sino que presentemos nuestras peticiones en toda oración, dando gracias al Señor en todo. Entonces aquí nos aconseja la Escritura que presentemos nuestras peticiones, no que presentemos nuestras necesidades, porque hay una diferencia. Las peticiones, cuando usted mira el contexto de la palabra, habla del reino, habla del evangelio, habla de clamar por las almas. Es como que si Dios nos dijera: ocúpate de lo mío y entonces yo me voy a ocupar de lo tuyo. Porque miren, hermanos, el Dios que conozco sabe retribuirle a aquel que le sirve bien. Nuestro Dios es fiel. Amén, iglesia. Entonces no nos afanemos, no permitamos que el enemigo traiga esos distractores que perturban el corazón. La Biblia en repetidas ocasiones menciona lo peligroso o peligrosa que es la preocupación, pues tiene la función de robarnos la capacidad de ver la realidad, nos enajena de la realidad. La preocupación es un sentimiento que exacerba, o sea que aumenta pues el lado negativo de las circunstancias, y consiste en pensamientos, imágenes que vienen a nuestra mente, que son generalmente negativas y que no son controlables, hermano. Cuando la preocupación envuelve nuestra mente, nuestros sentimientos y nuestra voluntad, no se puede controlar y se convierte en un poder que puede ser utilizado por el enemigo. El que está preocupado está convencido que el resultado siempre va a ser negativo en todo lo que haga. No es que esto me va a salir mal, no voy a poder salir de esto, no lo voy a lograr. Mire, puros pensamientos negativos. La palabra preocupación viene de una raíz, estaba investigando, anglosajona, que significa estrangular o ahogar. Entonces parte de esos espinos que mencionó el Señor que ahogan la palabra es la preocupación. Cuando nos preocupamos, miramos el futuro incierto y oscuro, porque ahí está la preocupación de fondo. La preocupación entonces se enfoca en el futuro, pero de manera negativa, y eso trae carga al corazón, hermano. Eso puede afectar hasta físicamente. El cuerpo se resiente cuando la mente pierde control. Pero si tomamos la enseñanza que nos da la palabra de Dios, que nos aconseja, que nos dice: no estén afanosos por nada. Hay personas que a veces son juzgadas, son señaladas, ¿verdad? Porque es gente que no se preocupa. Yo conozco personas así, fíjese. Conocemos con mi esposa, familia, que no se preocupan por nada y miran que hay peligro y no se preocupan. Pero mira, si tienes que ser prudente, mira lo que vienes. Sí, tranquilo, no te preocupes por eso. No hay problema. Frescos, hermano. Nunca se enferman, fíjense, porque están tranquilos, confiados. Entonces nosotros, como hijos de Dios, que creemos que la palabra es viva y eficaz,
tenemos que aprender a reposar en la palabra. Pastor, pero es que si no trabajamos no comemos. Jesús dijo, miren las aves, que no siembran ni cosechan, y el Padre las cuida. Pero es que también necesito vestirme. Bueno, miren los lirios del campo, que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. ¿Cuánto más no cuidará de vosotros, hombres de poca fe? Le dijo el Señor a aquellos que lo estaban escuchando, ¿verdad? Porque estaban afanados, hermano, preocupados. Y el problema es que los afanes ahogan la palabra. Es que yo tengo necesidad, pastor, yo tengo que hacer algo. Hermano, repose, confíe en Dios, ore. Sí, hermano, pero algo tengo que hacer. Mire, los afanes ahogan la palabra. Dios ha prometido que nos va a cuidar. Dios ha prometido que Él nos va a sustentar. Hermano, Dios va a tocar a alguien como lo hizo con Elías, cuando todo estaba en yermo, en sequedal, y el profeta tenía hambre, y Dios envió cuervos para que le llevaran carne, envió ángeles para que le llevaran una torta celestial y se alimentara. Pero eso la mente natural no lo cree. Eso es echar mano de la fe y apropiarse de lo que la palabra de Dios enseña. Pero si el corazón ya está cargado de afanes, se obnubila la visión espiritual. Ya no creemos y confiamos más en nuestra fuerza que en el poder del Señor. Y los efectos de la preocupación entonces se convierten en efectos nocivos. Una de las cosas que la preocupación hace es que bloquea nuestra realidad. La bloquea, nos invade el temor respecto al futuro y eso nos lleva a la ansiedad. Eso ya lo expliqué. Es por esto que el Señor Jesús le dijo a Marta, allá en Lucas 10:41, respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Afanada estás con muchas cosas. O sea que nos puede llevar a la turbación. ¿Sabe qué es turbación? Esto lo he enseñado en otras ocasiones. Dice que la turbación es el estado en el que ya no sabemos qué hacer. Cuando usted dice ya no sé qué hacer, ya se turbó su corazón. Pero ¿cómo comenzó eso? Con una preocupación, con un afán. Mire el ultramodernismo que estamos viviendo, porque ni siquiera estamos en una etapa posmoderna, ya estamos en una etapa ultramoderna. Si el posmodernismo exigía un status quo para tener paz, el ultramodernismo exige más. Debemos enseñarle aún a nuestra generación que no despierten espíritu competitivo. Está bien, hermano, que hagamos las cosas con excelencia. Yo he procurado que en la iglesia las cosas se hagan con excelencia. Y los hermanos que han aprendido buscan lo mismo, que todo se haga con excelencia, pero no vamos a caer tampoco en afanes, hombre. Tenemos que reposar en el Señor, porque el ultramodernismo despierta una mente competitiva. Entonces la gente ya busca lo mejor, las mejores prendas para vestir, y si tiene para comprarlas, pues enhorabuena. Dios también lo quiere bendecido, Dios lo quiere prosperado y en victoria, está bien. El asunto es que no se cargue su corazón, que no se afane pensando: ay, Dios mío, yo no tengo nada, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Mira, fulano, todo lo que tiene, yo no tengo nada. La Biblia dice que estemos contentos con lo que tenemos ahora. ¿A qué se refiere contentos con lo que tenemos ahora? ¿Con que tenga 2 pantalones nada más y 2 camisas? No. Lo que tenemos ahora es la presencia de Cristo y el Espíritu Santo. Y entonces, como dijo Pablo, con que tengamos para comer y para vestir, con eso estemos tranquilos, hermanitos. Démosle gloria al Señor, los que creemos esa verdad. Reposemos en ello. Porque al fin y al cabo, las cosas materiales son transitorias. Tanto que se lucha por alcanzar algo. Hay gente, hermanos, que se le ha ido la vida en afanes. Tengo un familiar en la capital, a ver si no me está escuchando, pero él sabe que es verdad lo que voy a decir, que se la pasó todo el tiempo haciendo riquezas y no buscó a Dios.
para que cuando vino el conflicto aquel donde uno de los bancos fuertes de Guatemala quebró y perdió su riqueza, porque ahí tenía todo lo que había hecho, con afanes, con arduo trabajo, y se quedó sin nada. Entonces ya sin nada comenzó a buscar a Dios, y ahora busca a Dios, creo que le sirve a Dios. Y en una ocasión me dijo, qué tristeza, que dejé mi vida, me dijo, trabajando, y no tengo nada. No tengo nada. Ahora estoy buscando a Dios, pero me dijo, ahora estoy buscando a Dios, como quien dice, consuelo de tontos ahí para estar haciendo algo. Esa es la prioridad, porque la paga y la recompensa que el Señor promete no es para esta tierra, es eterna. Si tenemos aquí, pues enhorabuena, está bien, yo no estoy en contra de eso, pero ¿qué tenemos para la eternidad, hermanos? ¿Cuánto tenemos, decía mi pastor, en nuestra cuenta bancaria celestial? Porque la tierra no somos eternos, somos de corta duración. Les decía a los hermanos del primer grupo que me sorprendí de una persona, salió en redes sociales, que le estaban celebrando su 123 aniversario, 123 años de vida. ¡Ja! ¡Qué misericordia de Dios! ¡Ay, qué deleite vivir tanto tiempo! Pero aún así es corto comparado con la eternidad. Entonces, si el tiempo que tenemos es tan corto, no lo desperdiciemos con afanes de este mundo y con el engaño de las riquezas. ¿Por qué digo engaño? Porque no es cierto, no es real. Mire el caso que le estoy refiriendo a esta persona. Y trabajó legítimamente, hermanos. Trabajó honradamente y logró hacerse una posición y tenía un buen estatus elevado económicamente, pero de repente le salieron alas a las riquezas y volaron. El consejo sigue siendo el mismo entonces. Prioricemos. Busquemos primeramente el reino de Dios, porque eso sí vale la pena. ¿Qué cosas nos preocupan? Todavía tengo unos minutos, sí. Un estudio sociológico demostró que lo que más preocupa al ente humano es el vestido y la comida. Y nos dice el Señor en Mateo 6:31, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? No nos afanemos, porque mire, hermano, hasta para comer hay afanes. ¿Verdad que sí? ¿Qué hay para comer? ¿Va? ¿Qué hay frijoles? ¡Ay, frijoles otra vez! No, hombre, yo quiero algo, un cordon bleu por lo menos, ¿verdad? Y si lo mismo llena, igual sacia, hermano. A veces despreciamos los frijolitos que no tenemos hambre, pero cuando uno tiene verdadero apetito, ¡ay, Dios! En esa etapa que le cuento que iba a hacer esas auditorías a las escuelas, llegué a una aldea que se llama Nubuc y otra que se llama Yolicham. La gente ahí, hermano, están tan lejos que no entienden ni el castellano. Le decían a los niños, disculpa, ahora algo para comer, venden comida acá, y repetía lo que yo decía, venden comida aquí, me decía. ¿Dónde puedo haber tortillas? ¿Dónde puedo haber tortillas? No entendía nada, hasta que un maestro me entendió y tuvo compasión de mí. Me dijo, vamos, yo conozco una casa donde nos van a dar comida. ¿Sabe qué nos ofrecieron, hermano? Una escudilla de caldo de hierbamora y tortillas recién torteadas, ¿verdad? En el comal. ¡Ja! Con el hambre que yo llevaba, yo sentí mejor que pollo campero. Rico sentí eso, hermano, porque tenía hambre. Pero cuando se nos meten los afanes, es peligroso. Dice que no estemos. Ahora, si Dios nos da la oportunidad, pues entrémosle en el nombre de Jesús, ¿verdad? Lo que trato de enseñarles es que no haya afán, que no haya preocupación, que no haya carga, pues, que eso no venga a alterar nuestra forma de vivir. Por eso repito, la palabra aconseja que estemos contentos con lo que tenemos ahora, y lo que tenemos ahora, repito, es la presencia de Cristo y el Espíritu Santo. ¿Cuántos estamos contentos con eso, hermano? Porque si tenemos a Cristo y al Espíritu Santo, lo tenemos todo. Entonces, Mateo 6:31 dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Y oiga lo que dice el verso 32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial
sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Entonces, ¿qué dice el Señor? Confíen que el Padre conoce su necesidad. Y ahí mismo en el verso 34 de Mateo 6 dice: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Entonces no nos preocupemos por el mañana. Confiemos que de la mañana Dios tiene control y vivamos el presente. Pero por favor, hermanitos amados, que nuestra prioridad sea buscar la presencia del Señor. Ahora, cuando le digo que no tengamos afanes ni preocupación, no implica tampoco que no tengamos proyectos, que no tengamos planeaciones, porque eso se llama tener visión. Ahora lo que le estoy enseñando es que nos ubiquemos en los proyectos del Señor como prioridad. Al primer grupo hasta le hice un desafío, le dije: comience a buscar a Dios como prioridad y que el reino de Dios y justicia sea lo primero. Y mire su estado de cuenta, le dije. Y de aquí a un tiempo va a notar que el Señor cumple cuando dice que todas las demás cosas serán añadidas. Todo Dios promete que lo va a añadir si confiamos en Él. Ahora, finalmente, ¿cómo librarnos de la preocupación? Dios nos dio un libre albedrío, que es capacidad de escogencia. Y debemos de tener presente que todo afán comienza con un pensamiento. Ese pensamiento se convierte en un sentimiento. El sentimiento se convierte en una actitud. Y la actitud se convierte en una acción. Y las acciones son las que determinan nuestro estilo de vida. Que las acciones estén dirigidas entonces a buscar el propósito de Dios. Que las acciones estén dirigidas a enfocarnos en lo que Dios demanda de nosotros. Porque si lo hacemos, nuestro estilo de vida va a cambiar. Porque vamos a confiar en Dios más que en las circunstancias. Y el que confía en el Señor, dice Jeremías 17, versículos del 7 en adelante: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Qué nos está diciendo la palabra? Que de todo Dios tiene el control. Amén. Hay que creerle a Dios, hermanos. Le acabo de comentar que pasamos un mes con déficit. Si la iglesia fuera una empresa, este mes pasado la empresa estaría en quiebra, hermano, porque no recaudamos ni el 50% de lo que se necesita para pagar gastos. Entonces lo lógico era que yo viniera con un mensaje para decirle: hermano, haga más pisto, hermano, haga más. Y el Señor me dijo: habla del materialismo, porque yo nunca me dejo llevar por la necesidad, ni me dejo arrastrar por las circunstancias. Estoy predicando de materialismo en la etapa que menos conviene predicarlo, porque esto no es para conveniencia personal, sino es para edificación de su espíritu y de mi espíritu. Y yo sé que de lo otro Dios va a tomar control, porque al fin y al cabo nuestro proveedor es el Señor. Yo le digo a Dios: la obra no es mía, Señor, la obra es tuya, es tu obra. Como le dijo Moisés: este es tu pueblo, este pueblo no lo engendré yo, es tuyo. Le digo: mira tú qué haces con tu pueblo. Yo con todo respeto le digo: Señor, esta no es mi obra, esta obra es tuya. Yo te conozco como un padre responsable, yo te conozco como un Dios de provisión, así es que me quito todo afán y estoy tranquilo, porque no sé cómo va a ser Dios, pero sé que Él moverá su mano poderosamente. ¿Cuántos lo creen, hermanitos amados? Confiemos y reposemos en Dios, y Él hará su obra perfecta. En conclusión, guardémonos de los abrojos y de los espinos, y no permitamos, hermanitos amados, que estos vengan a apagar o a ahogar
la palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón.